Shalom, shalom, amada familia israelita. Esta semana estamos estudiando la Parashat Terumá, que significa ofrenda alzada o porción separada. Seguimos hoy con el estudio de la tercera alía en el libro de Shemot, Éxodo en español, capítulo 25, versículo 31 al capítulo 26, versículo 14. Para EMC Shalom Internacional es un placer contar con su compañía. Y antes de empezar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 25, versículo 31. Harás un candelabro, una menorá, de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo. Su base, sus brazos, sus copas, cálices y pétalos serán de una sola pieza. La palabra menorá no tiene traducción. Este era un objeto único. Algunas versiones la traducen como candelero o candelabro, pero es erróneo llamarlo así. La menorá tiene dos simbologías particulares. Primero, la luz del mundo, la cual es Yeshua. Segundo, los 7 espíritus de Yahvé. Así como lo cita Yohanan en el momento que dice en Hitgalut, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 5: del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Estos espíritus también son nombrados en la escritura en Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículo 2. El espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahvé. Bemidbar, Números capítulo 8, versículo 2. Dile a Aarón: cuando coloques las 7 lámparas tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá. Davar el Aarón veamarta elaf, vealoteja et anerot, el mul penei a menorá, y airu shiveat anerot. Esto está escrito en Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 13. Yo, Yohanan, soy un hermano de ustedes y compañero que comparte los sufrimientos en el reino y la perseverancia que viene de estar unidos con Yeshua. Yo había sido deportado a la isla llamada Patmos por haber proclamado el mensaje de Yahvé y dado testimonio de Yeshua. Fui llevado en el Ruach en el día de Yahvé y oí detrás de mí una gran voz como de shofar diciendo: escribe en un rollo lo que ves y mándalo a las 7 asambleas de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo me volví para ver quién me estaba hablando, y cuando me volví, vi 7 menorot de oro, y entre las menorot había alguien como el Ben Adam, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies, y una banda de oro alrededor de su pecho. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. He aquí el significado secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de las 7 menorot de oro. Las 7 estrellas son los malachim de las 7 asambleas mesiánicas, y las 7 menorot son las 7 asambleas o congregaciones Keilot. Apocalipsis capítulo 4 versículo 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas flamantes, que son los 7 rujot de Yahvé. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. De Yohanan a las 7 asambleas mesiánicas en la provincia de Asia: misericordia y shalom a ustedes, del único que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 rujot delante de su trono. ¿Qué son los 7 espíritus de Elohim? Corresponden a la forma espiritual y o intelectual que tiene el hombre de aprender del Creador. El hombre, a través de estas cualidades que ha recibido del Eterno, ha podido concebirle y entenderle con el objetivo de poder desarrollar su parte espiritual. Al Eterno solo se le conoce a través de la creación, de sus obras grandes y portentosas, de su revelación al hombre que se acerca a él por medio de la adoración constante y temor reverente a su voluntad. A Yahvé solo se le puede adorar en su misma dimensión, en espíritu. Por eso Yeshua dijo claramente en Juan capítulo 4 versículo 23: pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren.
Nosotros sabemos que Elohim es espíritu. Esto dice Juan capítulo 4 versículo 24. Elohim es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. A Elohim no lo podemos ver materialmente con nuestros ojos, por lo cual no existe para el adorador un punto de referencia físico o material específico para dirigirse al Eterno. Solo se le adora a través de las mismas herramientas que Él mismo nos da a través de su espíritu. De estas cualidades invisibles entendemos que, al accionarlas, es posible ver su eficacia y sus manifestaciones. Dice Rab Shaul al respecto en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Pero el fruto del Ruach es amor, gozo, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, emuná, humildad y dominio propio. Podemos decir, entonces, que los 7 espíritus de Elohim son más exactamente, como dice Yeshayahu, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Pero un retoño brotará del tocón de Ishai, un vástago germinará de sus raíces, el espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahvé. Zacarías capítulo 3 versículo 9. Pues mira la piedra que he puesto delante de Yehoshua. En una piedra hay 7 ojos. Yo grabaré lo que tiene que ser escrito en ella, dice Yahvé Elohim Sebaot. Y yo removeré la culpa de esta tierra en un día. Apocalipsis capítulo 3, la primera porción del versículo 1 dice: escribe al mensajero de la comunidad en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas. Y el capítulo 5 versículo 6 de Apocalipsis: y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Y Yahvé le mostró a Moshe la forma de la menorá. Esto lo encontramos en Shemot capítulo 25 versículos del 31 al 38. La menorá debía tener 7 brazos, 11 flores, 9 botones, 22 cálices. En la Torá no está explícitamente escrita la altura de la menorá, pero implícitamente se calcula que tenía entre 17 puños. Los 7 brazos de la menorá coinciden con las 7 palabras del primer versículo de Bereshit de Génesis capítulo 1 versículo 1. Bereshit bara Elohim et Hashemaim beet Aeretz. Las 11 flores de la menorá coinciden con el primer versículo del segundo libro de la Torá, Shemot capítulo 1 versículo 1. Ve'ele Shemot Benei Israel Amin, Mizraim et Jacob, Ish uveitu vau. Los 9 botones de la menorá coinciden exactamente con la cantidad de palabras que contiene el primer verso del tercer libro de la Torá. Vaikra Levítico capítulo 1 versículo 1. Vaikra el Moshe vaidaver Yahvé elav, meoel moed leemor. Los 17 puños de la altura de la menorá coinciden exactamente con los 17 versos del primer texto del cuarto libro de la Torá. Bemidbar Números capítulo 4 versículo 1. Vaidaber Yahvé el Moshe Bemidbar, Sinaí veoel moed vehat, lejodesh asheni vashanat ashenit, letzetam meeretz Mizraim lemor. Los 22 cálices de la menorá coinciden con la cantidad de las palabras que tiene el primer versículo del quinto libro de la Torá. Devarim, Deuteronomio capítulo 1 versículo 1. Elea dvarim asher diber Moshe el kol, Israel ve'ever Yarden, ve'midbar va'araf, molsuf ve'en param uven tofel, ve'lavam, ve'hatzerot ve'di saf. Veamos el Teilim Salmo 67 y su significado. Este Teilim tiene 7 versos, al igual que los 7 brazos de la menorá, 7 días de la semana. Esto fue ya referenciado en el Teilim capítulo 119 versículo 130 que dice: el principio de tus palabras alumbra, Petach de Bareja y Air. Los 7 días de la creación, los 7 candelabros de Apocalipsis capítulo 1, los 7 espíritus de Elohim, los 7 ojos de Elohim y mucho más que tienen que ver con el número 7. Las 7 menorot que Yohanan vio en Hitgalut suman 49 lámparas. En el Teilim 67 existen 49 palabras desde el primer verso. Cada palabra conecta con cada día del conteo del Omer.
El verso 4 tiene 49 letras, una para cada día, siendo este verso la parte central de la menorá. Existen 216 letras dentro del Teilim 67. Este número corresponde al total de la suma del nombre de 72 letras. Shemot, capítulo 14, versículos 19 al 21. Cada primera letra de las 7 versos forman el acróstico Aleph, Lamed, Yod, 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 Aleph, Yod, que sumadas dan 72 por su valor numérico. Este número corresponde al valor combinado de la suma de las letras del nombre de Elohim, Yud, Hei, Vav, Hei. Las letras finales de los 3 versos del lado izquierdo son Hei, Kaf y Mem, para un total de 65, al igual que Adonai, Aleph, Resh, Vav, Nun y Yod. El verso medio, ubicado en el capítulo 67, versículo 4, comienza con la letra Yod y finaliza con la Hei. Juntas forman Ya, que corresponde a Yod femenino y Hei masculino. El verso 3 y el verso 5 son exactamente iguales. Las naciones te alabarán, dando a entender que Él merece la alabanza en todo tiempo, que Él es el mismo, no cambia y no hay sombra de variación en Él. En los escritos de la sabiduría judía se compara la cabeza humana con la menorá del santuario. La menorá tenía 7 lámparas en las que se colocaba el aceite. El aceite utilizado en la menorá correspondía a los mohim, poderes intelectuales, mientras que las 7 lámparas representaban las aberturas de la cabeza: 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios de la nariz y la boca. Enseñan los sabios que las 7 lámparas, las aperturas de la cabeza, solo pueden irradiar luz divina si son santificadas. La santificación de estas lámparas puede lograrse siguiendo las siguientes pautas: los ojos, evitando mirar el mal y la tentación, prestando atención y viendo el bien en todas las cosas. Los invitamos a leer Mateo capítulo 6 versículos 22 y 23, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Los oídos, escuchando al Eterno y evitando escuchar la calumnia y un hablar malvado, teniendo fe en la palabra de Yahvé oída y eliminando los pensamientos heréticos. Mishle, Proverbios capítulo 23 versículo 19. La nariz, buscando el temor del cielo percibir como y se inspirarán en el temor de Yahvé. Yeshayahu capítulo 11 versículo 3, Mishle capítulo 3 versículo 13 y el capítulo 4 versículos 5 y 9. La boca, diciendo la verdad y apartándose de la mentira, utilizando palabras para construir en lugar de herir o dañar a los demás, como también bendiciendo constantemente el nombre sagrado y a los demás. Romanos capítulo 12 versículo 14, bendecid y no maldigáis. Efesios capítulo 4 versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entramos al capítulo 26 versículo 6. Y haz 50 ganchos de oro y parea los paños unos con otros con los ganchos, de modo que la morada quede de una sola pieza. Independientemente de que el Mishkan estaba compuesto por muchas piezas, eran estos broches los que garantizaban que hicieran una unidad tan perfecta para que formaran una sola pieza. Lo mismo sucede con el reino de Yahvé. A pesar de que somos muchos, somos un cuerpo. A pesar de que somos 12 tribus, somos una sola nación. A pesar de que estamos dispersos desde hace 2800 años, el Eterno nos ve como un pueblo. Nos conoce a cada uno por nombre, como dice la escritura en el Teilim 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas y da su nombre a cada una. Versículo 14. Y haz para la carpa una cubierta de pieles de carnero teñidas y una cubierta de pieles de tahash más arriba. La piel de carnero teñida de sangre representa a Yeshua y su sacrificio expiatorio. Apocalipsis capítulo 19 versículo 13. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahvé. No olvidemos que la sangre es para expiar los pecados, y en este lugar de la escritura se hace una referencia directa entre la sangre del cordero y la palabra de Yahvé.
con el fin de darnos una idea clara de que aquellos pasajes son alegóricos y guardan implícitamente la unidad de estos elementos: la sangre redentora de Yeshua y la palabra de Yahvé, los mandamientos y la Torá. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé y la fe de Yeshua. Esta combinación de términos es muy sutil en toda la escritura y es la que más debemos estimar como valiosa, pues es la fórmula completa de la nueva vida que un creyente debe mantener día a día. Yeshua, nuestro Redentor, nos dice en Juan capítulo 14 versículo 15: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y en el versículo 23, Yeshua le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Deseamos que este estudio llene su corazón y nos permita avanzar y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. A él sea la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén.